Bien, hoy estamos con los frenos. Yo siempre utilizo material de fren tubo, tubos que son de Kevlar con recubrimiento. En este caso los hemos puesto de color rojo. Vamos, los tienes negros, transparentes, de muchos colores. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Veis que termina el tubo de Kevlar, termina en una tuerca. Esto que permite que puedas meter varios banjos de diferentes formas, o sea, con lo cual tú puedes dar las curvaturas que necesitas para instalar el latiguillo. Entonces, para mí es uno de los mejores sistemas porque es como un mecano, con unas cuantas piezas pues hacer todos los planos. Veis, por ejemplo, aquí sale recto, pero aquí arriba vamos a coger un plano a 30 grados y en esta, por ejemplo, aquí en la parte de atrás que ya lo hemos hecho, tienes por ejemplo un plano a 90 grados, ¿lo veis? Otro que está aquí en vez es plano pero está tumbado, ¿lo veis? Entonces, bueno, los hay de varios ángulos, perpendicular, transversal, o sea, muy bien, ¿ves? Aquí ya está terminado. Vamos a terminar la conexión arriba que va con este banjo doble. Empezaremos a cargarlo de hidráulico, purgaremos y en teoría tiene que funcionar. Nada, ya instalamos todo lo que eran los latiguillos, bomba, todo. Hemos conectado pues los banjos, los latiguillos, todo a medida, con sus inclinaciones y todo. Y lo siguiente, hemos purgado, ya está, ya tenemos nuestros botes llenos. Ahí está, con unos tactos muy buenos, muy buenos, sí señor, ahí está. Ahí lo tenemos y delante, bueno, esta bomba ha quedado, esta es una PR19, Iscachati, y bueno, ahí está. Vamos a hacer unos stoppies que no veas. Bueno, pues seguimos. Bien, hemos remachado la cadena. A mí me gusta más remachar que meter clips, aunque reconozco que es muy práctico el tema del clip a la hora luego ya de hacer mantenimientos y tal, pero el remache, eso es para toda la vida. Bueno, mirad cómo ha quedado, no se nota ni la diferencia de fábrica. Lo ha metido Juanma aquí con... Primero se hace la aproximación con de meter la chapita, meter los retenes, y esto lo vas apretando y entonces esta chapa entra aquí. Y luego le das con lo que es realmente el golpeador el remachador, es este, con este pedazo convencedor de personas. Bueno, pues ya tenemos la cadena, vamos a tensar un poquito y finalizado esta parte. Era tal el estrés que teníamos encima por el tema de del plazo de entrega y cómo iba la moto, todos los inconvenientes que iban saliendo y tal y cual, que decidimos hacer una parada y nos fuimos con unos amigos al Circo Price, a ver al Circo Raluy, y un espectáculo realmente súper bonito. Fue muy relajante, la verdad es que me relajé muchísimo y al día siguiente me lo tomé con muchas ganas ya hasta el final. Nos acaba de llegar el Airbox, calentito, que es una modificación del original. Le hemos conseguido más volumen por aquí y aquí hemos eliminado todo lo que era la entrada donde estaba el alojamiento del filtro de aire, con lo cual es absolutamente todo hueco. Tenemos más capacidad que el de origen y bueno, ahora vamos a hacer la entrada de aire. Veremos si la hacemos por aquí en la parte superior o la hacemos aquí en la parte delantera. Aquí ya os comenté que no me termina de gustar porque entra el aire caliente del radiador, así que vamos a estudiar. Bueno, pues nada, ahí está. Perfecto, vamos a colocarlo. Bueno, estamos en un proceso muy importante aquí con el jefe pegatinero mayor. Técnico de cuarto grado, por lo menos. Sí. Te falta máster de pegatina. Bueno, pues nada, Juanma de Ascari nos ofrece gentilmente este caballete súper chulo, que es una joya de la industria española, de nuestro querido Corro de hace 1000 años. Lo hemos acondicionado y hemos decidido pegatinarlo. Mirad qué arte. Son todo con pegatinas, nada... reivindicativas. Sí, bueno, son reivindicativas, eso. Son nada políticamente correctas. O sea, digamos que son incorrectamente políticamente incorrectas y tal. Así que bueno, mirad, ahí está. ¿Esa qué dice, tío? Que no entendemos. No sé, tiene pintaguarro eso, ¿eh? Claro que sí. No puedes tocar esto. Chicas, que no falten. Esto es tóxico, somos tóxicos. Sí, macho, nos falta hacer un cursillo de prevención, ¿eh? Esto es, ¿qué es? Eléctrico. Eléctrico a tomar por culo, sí señor. ¿Qué pone aquí? Baby on board. Bueno, sí. Fomentando la natalidad, claro que sí. Hay que matar los renos, sí. Los caribús, perdón. Pero qué arte, macho. Bueno, pues nada. Aquí tenemos el caballete. ¿Verdad que sí, maestro? Va a quedar de coña. Trabajo hecho. Así que ahora vamos. Nos ha llegado también el paracalor en fibra de carbono, que lo hemos sacado del original de la Royal Enfield. Le hemos hecho un molde y hemos sacado. Vale, esto era así, entonces como al final no nos cuadraba bien el escape que hemos hecho, lo hemos cortado. Entonces lo hemos hecho los anclajes que corresponden aquí a estas soldaduras que hicimos. Esto iría aquí, ¿de acuerdo?
Para aligerar un poco la vista le hemos hecho unos agujeritos Racing de refrigeración para que en invierno podamos tener unas buenas salchichas y en verano, bueno, pues a correr y ya está. Vamos a meterle esta cinta, digamos, anticalórica para que nos pare un poco el calor del escape. Vamos a por ello. Ya hemos puesto el recubrimiento térmico, el aislante. Ahí está colocado. Ha quedado de coña. Toca hacer el plexi. Me mandaron de Futura 2000. Alberto me envió la plantilla. Ahí está impresa. En principio es a tamaño real. Es tan grande, claro que ha venido en varios folios de tamaño A4. Los he juntado. Y ahora vamos a cortar lo que es la plantilla, dejándoles un margen para luego ponerlo sobre el plexi y ver realmente qué necesitamos. Pues venga, vamos a cortar. Bien, pues estamos haciendo el plexi ya, cogiendo las plantillas que me han enviado de Futura, pues he hecho lo que he podido, como veis. He intentado buscar el medio del plexi, también me he dado cuenta que el plexi de base tampoco es simétrico, ¿vale? Pero esto es muy corriente, esto es porque las motos de antes estaban hechas a mano, entonces no guardan, es muy difícil que guarden una simetría. Entonces he marcado el medio y he cogido la parte exterior para que haga la cuerda más grande, para que vaya lo más estirado posible. Bueno, pues ahí está. ¿Veis? Esto es lo que marca aquí, que me han dicho que es donde sería el corte. Voy a dejar un margen más para luego ir ajustando. Pues ahora lo que tengo que hacer es marcar y bueno, y cortar, que ahora os enseño cómo se corta. Bueno, hemos hecho una primera aproximación, ¿veis? El corte. Ahí está. Lo hemos puesto sobre el frontal, que como ya sabéis mandé a hacer dos para precisamente poder trabajar sin fastidiar la pintura y ganar tiempo. Y lo vamos a ir ajustando sobre el frontal. Bueno, pues esto es un inicio. Vamos a ver cómo acaba esto. Bien, pues hemos hecho ya la última aproximación y lo hemos montado sobre la moto para ver cómo queda y bueno, señores, va a funcionar. Esto se cortará evidentemente, ahora hay que fijarlo, pero hemos conseguido la curvatura adecuada porque salvamos el reloj, ¿vale? Este todavía puede subir un pelín, estoy muy contento. Realmente estaba preocupado porque solo teníamos esta pieza y si la rompía ya nos íbamos ya al pedrete todo. Bueno, pues nada, mañana ya por hoy ya vale, 8:30 en Ascari on the Rocks y ya es hora pues de irse a casa, duchita, cenita y una peliculilla y mañana más. 6 de junio, 7 de la mañana. Esto es lo que nos queda, nos vamos el 10. Nos queda hoy, el sábado por la mañana, que Juanma abre el taller para mí. Y el lunes sí queda algo. Y en fin, así que vamos a ver esta mañana, prontito, ¿qué hacemos? Pues vamos a coger la tuerca del piñón de ataque y le vamos a poner lo que se dice un prisionero, es un freno. Tengo aquí de varias medidas, he pillado de 3 y de 4 y finalmente lo vamos a hacer de 3. Así que lo primero que vamos a hacer es perforar, pasar el macho de 3 y luego meter el prisionero. Venga, empezamos. Pues nada, hemos taladrado, hemos pasado el macho, ya este es el segundo, perfecto. Y nada, ahora meteremos el tornillito, a ver qué tal. Bien, pues esto es lo que se llama un prisionero, este en concreto es de métrica 3. Vale, pues vamos a montarlo. Bien, pues ahí está, ya metido. Vale, lo metemos. Vale, la función que tiene, ahora lo vais a ver, que según lo metamos, saldrá una puntita. Ahí está, ahí tenemos la puntita, ¿vale? Bueno, pues esta puntita apretará contra lo que es la rosca del eje secundario y lo frenará, ¿vale? La hará tope. Este es el motivo, porque como vamos un poco justo de rosca de tuerca, como en el invento que hemos hecho, pues toda precaución es poca. Bueno, pues solucionado. Bueno, aquí tenemos todo el proceso. Hemos posicionado el plexi, lo hemos fijado con cinta de pintor, ¿de acuerdo? Lo hemos marcado y luego hemos ido perforando. En este caso vamos a poner tornillos de nylon de métrica 4, pues una broca de 4, muy despacito, porque vamos perforando primero el carenado y luego el plexi. Lo vamos cogiendo uno por uno cada punto y ya está. Con mucho cuidado porque se puede romper. Yo lo que aconsejo es primero hacer unas pruebas. Por ejemplo, aquí me he guardado un plexi, un trozo, y ir despacito, pues eso, probando. Ver que la broca, porque muchas veces no hace falta que sea la broca muy afilada, sino sobre todo que corte bien. Entonces, pues encontrar probar primero con el plexi, una que os corte bien, que no raje y ya está. Y suerte. Bueno, ahí ya la veis terminada con sus tornillos. Hemos marcado ya lo que vamos a cortar de lo que sobraba del plexi aquí para llegar a esa altura. Ahora lo vamos a desmontar y recortaremos también el sobrante de los laterales, ¿no? Que vaya a esta altura. Vale, pues continuamos. Al final ya cortamos el plexi, lo colocamos en la moto y entonces ahora lo que hemos hecho, porque quedaba bastante macizo el plexi, ha sido coger una curvatura, vamos a cortar por aquí y esto lo he sacado pues de una de las Ducatis que tengo de carrera, así que pues hemos marcado y ahora lo cortaremos y ya definitivamente esto estará terminado. Pues vamos a hacer como cuando hemos cortado todo el plexi, vamos a cortar ahora, vamos a hacer una primera aproximación con el disco de corte, porque esta cúpula, como os comenté, lo
admite, y luego lo terminaremos con el 1000 hojas. Vale, ya hemos hecho el corte, la aproximación, y ahora vamos con el 1000 hojas a repasarlo y dejarlo lisito bien. Va pillando buena pinta, ¿eh? Pues así ha quedado el plexi al final. Ya está limpio, pulidito y tal. Ha pillado alguna rayita. Terminado. Ha ganado muchísimo con el corte. Corte, vamos a llamarlo deportivo, donde sabéis que esto está hecho para meter el casco. Ha quedado... La vista es mucho más compacta. Hace un avión de caza. O sea, que queda muy bonito, muy bonito. Bueno, pues de aquel pedazo armatoste de plexi y con las instrucciones aquellas que venían en el paquete de cereales, pues lo hemos conseguido. Estamos montando el faro sobre el frontal. Veis que bueno, el faro va sobre el alojamiento que le hemos preparado, y entonces el modo como lo hemos hecho es utilizando varia roscada que va sobre unos tuercas remachables. Los hemos colocado con un muelle para que haga tensión, y ahora lo vamos a meter con fibra para que coja la tuerca remachable. Pues venga, vamos a por ello. Bien, estamos acondicionando el airbox. Ya le hicimos los agujeros para que entraran los silent blocks de fijación. Le hemos metido a la boca que va al cuerpo inyector, y ahora vamos a poner aquí lo que es la entrada del aire, ¿vale? Vamos a poner unos remaches, unas tuercas remachables. Ahora haremos un agujero para meter la material filtrante y una rejilla, y ya a instalar. Bueno, una vez que ya hemos metido los remaches, ahora vamos a cortar con la Dremel aquí un rectángulo para meter luego la materia filtrante. Después de hacer el agujero, de meter los remaches, ya hemos posicionado lo que es la rejilla que irá por fuera, y entre medias va esta materia filtrante, ¿vale? Que básicamente, para que veáis, es de lo que están hechos los filtros de aire de rendimiento, ¿vale? Pues lo ponemos ahí y chimpún. Pues venga, vamos a terminar, ¿vale? Pues aquí está terminado. Veis aquí la rejilla, la materia filtrante. Estupendo, todo muy bien, muy bien. Ya hemos instalado la bobina, así que ahora pues a instalarlo en la moto. Pues aquí está colocado ya el airbox. Esto sí que veis que parece unos cuernos de un alce. Es que mañana vamos a intentar colocar el depósito, y estos son unos soportes que tenemos que pegar con fibra al depósito. Ahí está, mañana más. ¿Qué calores me haces pasar? Suscribiros, dar a like y dejar un comentario, por Dios. Hace mucho calor.